Para mis hermanos que nos visitan, no solamente los que nos visitan por primera vez, sino otras familias y personas que han estado con nosotros en los últimos días. Desde que iniciamos este año, hemos venido estudiando el libro de los Salmos, hemos venido aprendiendo con los Salmos y dándonos cuenta que los Salmos no son solamente canticos o poesía muy bonita para dedicar o para escuchar, que los Salmos tienen una teología muy profunda, porque los Salmos nos identifican con Cristo. Los salmos nos llevan a entender el corazón de Cristo y los salmos nos llevan de alguna manera poética y de alguna manera muy bonita en sus palabras, en un lenguaje muy hermoso, muy romántico, muy lleno de expresiones naturales, pero nos llevan a entender que Dios conoce nuestra humanidad. Nos llevan a entender que Dios no desconoce quiénes somos nosotros, pero también nos llevan a entender quién es Él. Y eso es lo más importante. Entender quién es Él. Amén. Y terminamos ya la semana pasada hablando acerca de cómo Él es nuestro guardián, nuestro protector, nuestro redentor, cómo Dios hace todo para nosotros. Y hoy tenemos un servicio, o una palabra, un mensaje, un sermón que se llama Mi Clamor. Mi Clamor. Ese es el título del mensaje de hoy. Mi Clamor. Y mi clamor, mis hermanos, suena como es algo que yo hago, pero como estamos identificando a Cristo en la palabra, Él es nuestro clamor. Él es la expresión de nuestro clamor. Como David, que es el salmista principal de todos los salmos, como David se conecta con Jesús cientos de años antes de que Jesús se revelara aquí en la tierra. Como David, el salmista, veía de lejos la promesa del Mesías. Él veía, póngase en los zapatos de David, el rey de Israel, y él no conocía a Jesús como usted y yo hoy lo conocemos. David no sabía cómo era la venida del Mesías. David no sabía que iba a venir a través de una virgen, que iba a estar en un pesebre o en algo como nosotros hoy lo vemos o como se proyecta ahorita para la Navidad. David no entendía que iba a salir de una familia, de un carpintero. David no sabía que Jesús iba a estar 30 años en silencio, no iba a manifestar su poder y que en tan solo 3 años y medio se iba a presentar como el Hijo de Dios y iba a proclamar las nuevas buenas de salvación. David solo miraba de lejos. David solo tenía la promesa. David solo veía una sombra de lo que podía ser. Sin embargo, el Espíritu Santo, mis hermanos, el mismo que está aquí en este instante, ¿sí lo creen? Amén. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que puso a Jesús en el vientre de María, el mismo Espíritu Santo por el cual Jesús fue bautizado y recibió en ese momento el poder para ejercer su ministerio, el mismo Espíritu Santo que le dio la fuerza para quedarse en esa cruz, el mismo Espíritu Santo que lo levantó de la muerte, el mismo Espíritu Santo le dio a David, el rey, la claridad de entender quién era Jesús. ¿No le parece eso grandioso? Porque cuando yo estudio la palabra y encuentro esas cosas, usted no se imagina aquí el pastor solo en esta iglesia, en su oficina, parece loco a veces. Y cuando yo encuentro esas verdades, yo digo, wow, Señor, tu presencia, tu palabra es tan grandiosa. Y a veces se hace uno como que se estremece uno al saber, Señor, ¿cómo hago para explicar mejor esto a tu iglesia? ¿Cómo hago para que lo que yo hoy me comí, espiritualmente hablando, pueda dárselo a mis hermanos para que ellos también se alimenten? Y entonces entender que David podía mirar y conocer a Jesús cientos de años antes. Y entender la grandeza de Jesús a la luz de sus escritos. Cuando David escribía el Salmo 35, David estaba siendo perseguido para ser asesinado. Al igual que el Salmo 34, David escribió la mayoría de sus salmos en situaciones muy difíciles. David, la mayoría de los salmos, no todos, porque muchos fueron victoria, muchos fueron cánticos de liberación, cánticos de esperanza, muchos otros salmos eran cánticos que él hacía por haber sido librado después de ese momento difícil. Pero muchos otros fueron escritos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. ¿Y qué es lo que a veces nosotros hacemos en medio del dolor, en medio de la crisis? Quejarnos. ¿Qué es lo que nosotros como seres
humanos a veces hacemos en medio de una situación difícil, sea que conozcamos o sea que no conozcamos de Dios, a veces lo único que hacemos es amargarnos, buscar culpables, ¿verdad? Buscar personas a quien culpar, o si no encontramos personas a quien culpar, pues culpar a Dios. Resentirnos con Dios, ¿por qué Dios le abandonaste? ¿Por qué? Y David no es la excepción. David era un hombre conforme a nuestras mismas emociones. El rey David, el que mató al gigante, si se sabe esa historia, ¿verdad? El rey David que mató al gigante, el rey David que reinó sobre Israel por muchos años, que venció, ese mismo rey se sintió desanimado, deprimido, se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió traicionado, se sintió que sus fuerzas decaían, sentía que su cuerpo ya, tanto físico como espiritual, como que no tenía ya valor. Él mismo se encontró en situaciones donde tal vez usted y yo nos hemos encontrado en algún momento. Él mismo se encontró en situaciones donde usted y yo decimos, es que solo a mí me pasa eso. No, a David también le pasó. Y el rey David, en medio de eso, encontró a través del Espíritu Santo la capacidad de darle gloria al Señor. Y la pregunta ya, porque ya el mensaje ya empezó para los que no se habían dado cuenta. La pregunta aquí que podemos iniciar es, ¿será que nosotros podemos darle honor y gloria al Señor en medio de una situación difícil? ¿Será que nosotros podemos expresarle al Señor palabras de gratitud, palabras de alabanza, palabras de aliento a nuestro propio corazón, sabiendo que aunque hoy nos está doliendo, nuestra respuesta está en Él? Que aunque hoy estamos pasando por dificultades, mi esperanza sigue puesta en Él. Y entonces ese es el salmista, para que usted entre en contexto. No es una persona idealizada por allá, alguien que nunca experimentó. Aún la palabra del Señor, al referirse a Elías, para los que no saben, es un profeta, uno de los profetas más reconocidos en la Escritura, un profeta que hizo cosas extraordinarias, sobrenaturales, que muchos hoy quieren imitar, pero que él fue su momento. Y Elías hizo cosas extraordinarias, pero en un momento, después de haber vencido a 400 falsos profetas de un Dios falso, se vio arrinconado en una cueva, se vio escondido en una cueva con ganas de morirse, diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya, llévame. Y ese Elías, el Señor le dijo, no, aún no es tiempo, todavía te queda camino por recorrer. Y la palabra del Señor nos dice más adelante en el Nuevo Testamento que Elías fue sujeto a pasiones y a emociones, al igual que nosotros. Algo que para mí es importante como pastor y en este año de sermones que he desarrollado, algo que para mí es importante es que usted entienda que nosotros somos seres humanos y que Dios lo sabe. Y que Dios conoce nuestra humanidad. Ahora, eso no significa que Dios nos va a tolerar el pecado, que Dios va a alcahuetearnos el pecado. ¿Sí? ¿Se utilizan todos esa palabra, alcahuetear? ¿Sí? Que Dios entonces nos va a mantener con nuestros caprichos y nos va a paladear que sigamos siendo sinvergüenzas. No. Lo que Dios significa es que Él entiende lo difícil que es para nosotros salir de ciertas condiciones. Y por esa necesidad de nosotros de salir de eso, sabemos que en nuestras fuerzas no podemos. Cuando nosotros entendemos también nuestra humanidad, podemos acercarnos más a Dios. Cuando el hombre se siente tan poderoso, tan autosuficiente, no necesita de Dios. Cuando el ser humano piensa que él solito puede hacer todo, que él sale de los problemas, que él se mete y se sale del asunto como él quiere, no está reconociendo su necesidad de Dios. Cuando reconocemos nuestra humanidad y sabemos que tenemos un límite y que a partir de ahí ya no podemos hacer nada, sabemos que necesitamos elevar un clamor a Dios. Y entre más pronto lo sepas, mejor. Y entre más consciente seas de eso, mejor, porque quiere decir que diariamente vas a estar clamándole a Dios. Yo no me puedo levantar de mi casa hoy aquí para estar acá y para predicar sin reconocer que yo no soy digno de estar acá.
Que no se trata de mis opiniones o de mis pensamientos, que se trata de lo que dice la palabra del Señor. Y se trata de que Dios sea exaltado, ¿no yo? Entonces mi humanidad me recuerda que yo aquí no soy el importante. Mi humanidad me recuerda que aquí el importante es Cristo y su palabra. Amén. Y cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad, dejamos que Dios sea exaltado. Amén. Porque Él viene a ayudarte en medio de tu debilidad. Amén. Él viene a ayudarte en medio de tu necesidad. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo del que estuvimos hablando hace apenas unos minutos, es el mismo Espíritu Santo que ayudó a Elías en la cueva. El mismo Espíritu Santo que sostuvo a Jesús en la cruz. El mismo Espíritu Santo que ayudó a David en medio de sus pruebas. Es el mismo Espíritu Santo que te ayuda a ti. Amén. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Amén. Amén. Lo que pasa es que la idea moderna del cristianismo nos ha vendido solamente la idea del hombre poderoso. Pero la idea de nosotros, mis hermanos, es más bien reconocer nuestra necesidad de Dios. Amén. Y la primera bienaventuranza que Jesús habla y dice en el monte cuando hace este gran sermón, su primer gran sermón, la primera bienaventuranza, Él no dice bienaventurados los poderosos, bienaventurados los que se sienten más ungidos, bienaventurados los que se sienten más sabiondos, bienaventurados los que se muestran más fuertes. Él no dice eso. Dice bienaventurados los pobres de espíritu. Y la pobreza espiritual no se trata de ser pobre económicamente. La pobreza espiritual es ese reconocimiento de nuestra necesidad diaria, constante y permanente de Dios. ¿Quién se puede levantar mañana, 1 de diciembre, y levantarse y decir, hoy no necesito nada de Dios? Hoy voy a vivir este día sin ningún tipo de gratitud hacia Dios. Hoy no quiero que Dios haga nada por mí. Déjame decirle que el que se pare un día y diga eso, si Dios quiere darle crédito a sus palabras, ese mismo instante cae muerto. Porque hasta el aire que respiramos es gracias a que Dios lo permite. Amén. Hasta que nuestros pulmones funcionen es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Aún la gente que no cree en Dios, aún los ateos, los agnósticos, la gente que dice que no sabe, que sí sabe, que no cree, o que no entiende, o que prefiere adorar al Dios árbol, a la madre tierra, y se inventan todo tipo de fábulas. Aún ellos, Dios todos los días los está bendiciendo. Aún el ateo, para que respire, es gracias a que Dios le sigue dando la oportunidad de respirar. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor que Él deja caer su lluvia sobre justos y sobre injustos. Que deja salir el sol sobre buenos y sobre malos. Aún parte de la misericordia de Dios es que aún la gente más mala, si lo podemos decir de esa manera, aún la gente más perversa siga con vida para que en algún momento se arrepienta. ¿Sí entiende? Que la misericordia de Dios aún para la gente mala es seguirles dando vida. A ver si en algún momento se estrellan con la realidad y se dan cuenta que necesitan de Dios. Así que Dios es bueno todo el tiempo. Y su misericordia, dice la palabra, que si no fuese por sus misericordias ya habríamos sido consumidos. Y otro pasaje en el Nuevo Testamento dice que la gente dice como que Dios se tarda. Como que Dios es demorado en sus promesas, como que Dios está, y la palabra lo que dice es que Dios no se tarda, ni que lo debemos tenerlo a Él como por desentendido, sino que Él es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces miren que solamente dándole el marco, esto es apenas el marco del mensaje, solamente dándole el marco del mensaje, David entendía eso. Y David era un rey. Y David era un hombre con dinero. David era un hombre con autoridad. David era un hombre con un cargo muy importante, o acaso ser rey es cualquier cosa. David era un hombre donde Dios lo había respaldado en batallas.
David aparentemente no era feo, era simpático, le llovían las chicas. David tenía talento musical, tocaba el arpa. David era artista, tenía talento para escribir, era poeta. David aparentemente lo tenía todo lo que la gente a veces anhela. ¿Qué es lo que la gente anhela? Riqueza, fama, poder, talento, belleza. ¿Cuántos productos de belleza venden hoy por televisión y en todo lado? ¿Cuántas cirugías la gente se hace hoy? Ahora, hoy en día, no sé, mis hermanos, ustedes son hermosas en la mirada correcta y en la mirada de Dios. Ustedes también, caballeros, son simpáticos. No todos. Pero hoy ve uno las mujeres de la farándula o de todo eso, todas eran iguales. Todas se quitaron los mismos pedazos, se pusieron los mismos pómulos y los labios siguen igual hinchados. Todas eran iguales. Buscando la belleza, buscando la juventud. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Volverse rico rápido. Tener riqueza rápido. Lo más rápido que yo pueda hacerme rico, mejor. Así que todo lo que a veces la gente quiere, David ya lo tenía. Sin embargo, pasó por sus problemas. Pasó por situaciones difíciles. Y fue ahí en esos problemas donde se dio cuenta que ni su riqueza, ni su talento, ni su autoridad, ni su estatus eran suficientes. Lo único que podía realmente ayudarlo era Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar. Si David lo entendió, ¿quién soy yo para no entenderlo? Si David lo entendió, ¿por qué a mí se me va a dificultar tanto? Y aún en medio de nosotros como iglesia, a veces hemos escogido pensar que los cargos en la iglesia, los títulos en la iglesia, las posiciones en la iglesia, los dones que Dios da a su iglesia, nos hacen superiores. Y déjenme decirles, lejos de la verdad. Eso solo nos hace más responsables. Eso solo nos debe hacer más agradecidos. Eso solo nos debe hacer a nosotros más conscientes de nuestra responsabilidad de vida, porque al que más se le da, más se le exige. Si Dios te ha dotado a ti de dones, de talentos, si Dios te ha dado a ti la oportunidad de servir, si Dios te ha puesto un lugar, si Dios te ha dado un privilegio, si Dios te ha dado un cargo, si Dios te ha dado algo de reconocimiento, y no solo en la iglesia, si tú eres jefe en tu empresa, si eres el dueño, si tú tienes un cargo de autoridad en tu compañía o en la empresa, si seas empleado o lo que sea, Dios te ha dado eso. Y aún eso es un privilegio, es una oportunidad de tu ser de bendición para otros, de tu ser luz para otros. Si tú tienes tu propia compañía, tienes la oportunidad de marcar la diferencia en un mundo donde todo el mundo es deshonesto. Si tú eres empleado en una compañía y tienes un grado de autoridad o de representación en alguna área, tienes la oportunidad de ser luz, de mostrar que se puede ser diferente, que no hay que ser como todos, que no hay que aprovecharse de la autoridad, que no hay que ser injustos. ¿Sí estamos? Entonces, todo privilegio, todo don, toda autoridad, toda riqueza, llamémosla de cualquier forma, solamente es una oportunidad más para que seas agradecido y que seas responsable y que seas consciente de todo lo que Dios ya te ha dado. Y ahí entonces podemos estar nosotros diciendo, Señor, bueno, entonces enséñame a vivir de tal manera que traiga agrado a tus ojos. Y ahí es donde el salmista escribe este Salmo 35. ¿Quedó bien el marco del mensaje? Que no se lo repito. Salmo 35, versículo 1 dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. David estaba siendo perseguido y bajo el marco de todo lo que le acabo de decir, bajo su entendimiento de su necesidad, bajo la conciencia de quién es Él, le dice al Señor: Señor, me están persiguiendo. Me están atacando, Señor, y no encuentro a quién más rendirme y a quién más pedirle ayuda sino a ti. Y
Y él va al Señor y hace su clamor, y va a Dios y le dice: Señor, por favor, pelea contra los que luchan contra mí, contra los que me combaten. ¿Cuántos tenemos a veces problemas, dificultades? No contra personas, porque a veces es fácil pensar en una persona, pero a veces es necesario pensar en nosotros mismos. Pensar tal vez: Señor, ayúdame a luchar contra este pecado, Señor. Ayúdame a luchar contra esta tendencia que me hace ser siempre mentiroso. Ayúdame a luchar contra esto que se pelea contra mí, que no me deja avanzar, Señor. Tal vez aquí no hay de esos, pero para que usted lo sepa y se lo predique a otros, o lo enseñe, o ore por eso. Pero muchos tienen que luchar con la pereza. Porque todos soñamos con muchas cosas, queremos hacer muchas cosas, pero a la hora de hacerlo la gente no las hace. ¿Por qué? Por pereza. Pero a esa pereza la camuflamos desde que no, es que el jefe, no, es que el problema, no, es que mi mujer, no, es que mi esposo. Pereza. Solo que estamos maquillando. Y ahí tenemos que clamar al Señor: Señor, esa pereza lucha contra mí, Señor. Malos pensamientos, mentiras, chismes. Hablábamos hace 8 días de saber refrenar nuestros labios, de saber menguar nuestra manera de hablar, de ser prudentes. Porque siempre es fácil pensar en alguien, ¿no? Señor, es que mira mi suegra, cómo me ha hecho la vida imposible. Ya estamos enfocándonos en la suegra, o enfocándonos en el suegro, o en el patrón, o en el... Pero a veces el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos saboteamos nuestro caminar con Dios. Somos nosotros mismos los que no nos dejamos avanzar. Hoy queremos, un día nos levantamos, hoy sí, Señor, mañana, 1 de diciembre, ahora sí, Señor, voy a buscarte y voy a orar. Y a partir de mañana, 1 de diciembre, ¿cuándo se lo proponen? A partir de mañana, 1 de diciembre, voy a orar 5 o 10 minuticos todos los días. Y mañana preciso se hizo tarde, no alcanzó ni a desayunar, se fue tarde para el trabajo, que la semana de Thanksgiving me escuadró el horario. Y entonces ya mañana se fue, y por allá a las 5 o 6 de la tarde se acuerda: ay, yo iba a orar. Ay, ya tocó a partir del 1 de enero. Ya no alcancé a arrancar como yo quería. Y empezamos a postergar, ¿verdad? ¿Qué así somos? ¿O solo soy yo? Así somos. Y empezamos a postergar, ya había largas. Y si ya el 1 de enero tampoco lo hicimos, entonces lo mandamos para febrero, y si no, ya de plano lo hicimos en el 2027. Para el 2027, sí. Alguna vez hablé con un hombre que me daba mucha risa porque era muy simpático para hablar. Y él siempre me decía: no, yo por ahí me proyectaba 2-3 años arriba. Espérese y verá que por ahí en el 2000 tal, yo sí me voy a meter con Dios. Cuando usted me vea metido con Dios, usted se va a dar cuenta. El hecho es que ya pasaron esos años y no me he dado cuenta. Porque siempre estamos proyectando y asumiendo que tenemos el control, pero la realidad es que no lo tenemos. La realidad es que necesitamos clamarle al Señor y decir: Señor, ya no quiero postergar más mi relación contigo. Ya no quiero postergar más. Y ahí es donde tenemos que clamar y decir: Señor, pelea contra los que luchan contra mí. No pienses más en la lucha que tienes contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu tío, contra tu abuelito, contra tus papás, los adultos. Hoy en día nosotros, muchos estamos todavía o tenemos todavía sentimientos contra nuestros padres, contra nuestros abuelos, contra el tío, contra el familiar. Y pensamos que ese es a veces nuestro enemigo, o con el vecino, o con qué sé yo, con el compañero de trabajo. Y siempre proyectamos nuestra lucha contra alguien. Pero la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes, contra todo lo espiritual que va contra nosotros. Entonces, el diablo, pastor. El diablo. Es que el diablo, pastor, es que usted viera el diablo cómo me hace. Y entonces como ya no queremos pensar que la lucha es contra nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino, entonces nuestra lucha es contra el diablo, pastor. Pastor, es que ese diablo, ¿cómo me hace, pastor? Yo quería orar, pero ese diablo me ató las cobijas y me amarró
podía levantar, pero mis ojos no se abrían. Pegados esos ojos. Es el diablo, pastor, el diablo. Y entonces ya enfocamos toda nuestra queja contra Satanás. Y sí, claro, Satanás es nuestro enemigo, es verdad. Y la palabra del Señor dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El problema es que muchos se le paran ahí en la boca para que los devoren. No, el diablo no puede hacer nada en tu vida que tú no le permitas. Satanás te va a tentar de todas las maneras posibles. La tentación sí la va a poner él. Satanás te va a poner todas las trampas posibles. Te va a colocar todos los escenarios posibles. Alguien dice, no, pastor, a partir de hoy yo ya no vuelvo a tomar. Por ejemplo, solo un ejemplo. Aquí no hay necesidad de poner el ejemplo, pero es solo un ejemplo. Alguien podría decir, yo ni a partir de tal lado no vuelvo a tomar. Oiga, si no lo habían invitado antes, a partir de que usted toma esa decisión, le van a caer todos los amigos. Porque el diablo le va a buscar todos los escenarios para que usted no pueda cumplir con ese propósito. Y ahí es donde tenemos que clamar. Señor, ayúdame porque me propuse no hacerlo y miren, más invitaciones. Uy, me invitaron de la cara, pastor, de la que es bien costoso. Y entonces empezamos a encontrarle que ay, es que ese diablo me tienta. Sí, el diablo te tienta, pero no te obliga. El diablo nos va a tentar. Él es el tentador, él es el engañador, él es el mentiroso. Pero los que pecamos somos nosotros. Si tú haces, ya no fue el diablo solo dijo, mire, tan facilito. Para muchos se la ponemos tan fácil al diablo, no lo dejamos ni que se esfuerce. A la primera que nos tienta y caemos. Pero el asunto, mis hermanos, es que si Dios está contigo, dice su palabra, ¿quién contra ti? Si tú tienes a Cristo en tu vida, entonces ni el diablo, mis hermanos, y no tienes que enfrentarte con el diablo, no tienes que pisarle la cola, ni los cachos, ni la cabeza, ni nada. Solamente tiene que hacer lo que dice la palabra, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Aunque le pongan 20, 30 tentaciones, usted resista, usted siga clamando al Señor, Señor, dame la fuerza, porque mira la tentación, mira mi debilidad, mira mi carne, mira mi humanidad, Señor. Y si usted clama a Dios, Dios le va a ayudar en medio de su debilidad. Dios le va a ayudar en medio de las tentaciones. No sabemos versículos, ¿verdad? ¿Caerán a mi lado? ¿Y 10,000? ¿Y qué más dice? Bueno, y eso lo decimos siempre para decir cosas a nivel de la gente y de todo. Pero también puede pensarlo a nivel de las tentaciones. Caerán 1,000 y 10,000 tentaciones, pero a usted no le van a llegar. Usted podrá estar rodeado de tentaciones, pero si usted está clamando al Señor, que Él le ayude a pelear, que Él le ayude a tener fuerza, entonces usted no va a caer en ninguna. Amén. Y dice la palabra del Señor, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés. Esos son términos de guerra, son términos de armadura, de escudos, de cosas para pelear. Y le dice, y levántate en mi ayuda. El mensaje de hoy va a continuar la próxima semana, pero el de hoy nos muestra a ese David un poquito todavía confundido. Porque cuando le decimos al Señor, levántate y pelea, indirectamente pensamos que es que Dios está acostado y Dios no está haciendo su tarea. David de alguna manera siente esa agonía y le está diciendo al Señor, Señor, yo necesito que tú pelees por mí. Yo necesito que tú te levantes. Yo necesito que tú me des esa ayuda que yo necesito. ¿Será que usted y yo a veces hemos clamado así? ¿Será que nos hemos sentido muchas veces como que Dios no está prestándonos atención? Yo sí me he sentido así, mis hermanos. ¿Sigo predicando o no por haber confesado eso? Pero muchas veces en nuestra vida sentimos como que Dios no nos está escuchando, como Señor, pero es que yo necesito que tú te levantes ya. Y vengas a mi ayuda, pelees por mí. Bueno, el clamor tiene que seguirlo haciendo, pero tiene que entender que Dios no está dormido. Dios no es que no esté atento. Dios está tratando con tu vida. Mucha gente tiene un problema, una situación y hace una oración.
Y como la oración no fue contestada en ese día, dice, yo para quiero más. Pero a veces Dios está esperando tu continua búsqueda, tu clamor permanente, tu búsqueda constante. Amén. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que habla acerca de una mujer que fue a buscar justicia frente a un juez injusto. Insistía y insistía y todos los días, y este juez injusto, era un juez malo, injusto, cansado de la insistencia de esta viuda, de esta anciana, decidió hacerle justicia, decidió contestar, pero no porque él fuera bueno, no porque él fuera justo, ni porque quisiera de verdad ayudarla, sino para quitársela de encima. Porque esta mujer insistía e insistía e insistía ante un juez injusto. Pero nosotros clamamos ante un Dios justo. Amén. Nosotros insistimos ante el Dios Todopoderoso. Amén. Y Él lo que quiere ver es tu constancia. En el mundo, mis hermanos, a mí me gusta predicar entendiendo cómo hacemos nosotros cosas en este mundo a veces sin mirar ni siquiera a la luz de la Escritura. No sé ustedes, no sé yo, en su comunidad o en su contexto de su país, en el mío, pero hay gente que se obstina con cosas. Dice, voy a conquistar a esa chica y pase lo que pase. Y se les mete en la cabeza eso. También hay mujeres que dicen, ese muchacho será mío. Se les meten por los ojos. Otros dicen, no, es que voy a comprarme eso, voy a hacer tal cosa, voy a insistir, yo quiero trabajar en esa compañía, voy a insistir, voy a llevar mi hoja de vida, voy a insistir, y se la negaron y no lo llamaron, y buscó otra manera y consiguió otro contacto, insistió, y lo logró, ¿verdad? O voy a estudiar tal cosa, insistió y perseveró, pero resulta que cuando se trata de hacer lo mismo con Dios, ya no queremos tener esa misma intensidad. Ya no queremos tener esa misma insistencia. Quiere decir que preferimos insistirle a un hombre, insistirle a una compañía, insistirle a un trabajo, insistirle a un interés amoroso, pero no estamos dispuestos a insistirle al Dios Todopoderoso. Y si podemos hacerlo con cosas terrenales e injustas, ¿por qué no insistirle al Dios Todopoderoso? ¿Por qué no todos los días clamarle? Si hoy no viste la respuesta, clámale mañana. Y si no la viste mañana, clámale para sábado mañana. Y si no encontraste respuesta, síguele clamando. Y si terminas de clamar y sigues buscando y Dios no da respuesta a lo que tú quieres, entonces pregunta, Señor, ¿cómo debo orar? Porque tal vez estoy orando mal. Pero sigue clamando. Entonces, Señor, que tu clamor sea, Señor, enséñame a orar. Déjame ver qué realmente es lo que me conviene. Ayúdame a clamar. Y si clamas por algo y un día llegamos ante la presencia del Señor, pero tienes entrada a la presencia del Señor, allá le preguntas qué pasó. Señor, te clamé tanto por esa situación financiera, Señor, y tú sabes qué pasó. Y el Señor le va a explicar. ¿Sí? Pero lo bonito es que usted esté allá. El problema es no estar allá, porque no va a recibir explicación. El problema es seguir nosotros buscando vivir a nuestra manera y no tener esa oportunidad eterna de que Dios nos dé a nosotros tal vez una explicación de por qué Él dijo, hijo, esto no te convenía. Hijo, esto no era para ti. Hija, estaba tratando con tu carácter. ¿Aló? Hijo, estaba tratando con tu carácter. Quería enseñarte a ser humilde. Quería enseñarte a tener paciencia. Estaba forjando en ti fe. Estaba colocando en ti un corazón bondadoso. Mientras me pedías por esto, yo estaba trabajando en tu corazón. ¿Sí creen eso o no creen eso? Pues así opera Dios. Y David también estaba sintiéndose así impotente. Le dice, Señor, levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Oiga, David anhelaba escuchar lo que usted y yo hoy ya sabemos. ¿Quién es tu salvación? Cristo Jesús. Por eso el salmista, por eso inicié contándoles que el salmista veía de lejos. Él esperaba al Jesús que dice, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad.
Y él de lejos decía, yo quiero escucharlo. Yo quiero escuchar que tú digas, yo soy tu salvación. Oiga, usted y yo tenemos ya lo que David no tuvo. Usted y yo ya sabemos que Jesús es nuestra salvación. David anhelaba escucharlo y usted lo escucha muy seguido. ¿Sabe? Este mundo, esta sociedad, ha escuchado que Jesús es la salvación y lo ha ignorado. Y David anhelaba escucharlo. Y David le dice, Señor, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. David se sentía tan arrinconado, tan perseguido, tan lleno de situaciones adversas, que lo único que esperaba era que Dios viniera a su rescate. ¿Será que eso no amerita que usted y yo clamemos? Y aquí la pregunta para continuar en el sermón es, ¿cómo es tu vida de oración? No me responda, aquí guarde el silencio. Quédeselo para usted. ¿Cómo es tu vida de oración? Porque clamar, insistir, orar, de verdad, como el modelo bíblico lo establece, a veces está muy lejos de las oraciones tan superficiales, cortas y a veces tan esporádicas que hacemos. Estoy seguro y quiero pensar y quiero creer, y no me vaya a hacer creer lo contrario, pero estoy seguro que no le estoy hablando a ustedes, tal vez ustedes son la excepción. Pero hay personas que el único día que oran, si acaso, es el domingo que van a la iglesia. Por eso digo que no son ustedes. No me hagas señas, no quiero saber. Pero hay personas que el único día que tal vez se rinden ante el Señor en una oración es el día que van a la iglesia, y si ningún domingo van y 3 no, pues cada cuánto oran. Amén, hermana, ahí le estoy haciendo. Y para muchos otros cristianos o cristinos, orar se volvió rapidito salir del paso. Ya es un recito ahí que se inventaron y sale. Para muchos máximo es orar a la hora del almuerzo. Pero una vida de oración, una vida de clamor, una vida donde cada día te levantes sabiendo que necesitas de Jesús, que no quieres vivir ese día sin que Jesús sea tu única salvación, que no quieres vivir ese día sin que Jesús sea tu única respuesta a tu necesidad, que cuando te enfrentes allá con el día a día, con el trabajo, con la escuela, con las circunstancias, con las citas médicas, con lo que sea, sepas que tu única respuesta y tu única salvación ya está contigo. Amén. Y es Jesús. Así es. Muchos se levantan y el tiempo no les da para orar. Y se acuestan y el tiempo tampoco les dio. Cuando el salmista al principio de los salmos nos dice que en la mañana y al acostarse. Y Deuteronomio nos enseña que escucháramos, que discerniéramos su palabra, que la repitiéramos en la mañana, al mediodía, al acostarnos, en el camino, yendo, viniendo, saliendo. Por eso vamos a hacer la pregunta, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Es real un clamor o es solamente una vida religiosa de oraciones superficiales? De refranes religiosos, porque a veces cuestionamos y criticamos, y a veces cuando ya nos volvemos cristianos resabiados, somos muy duros y nos volvemos muy críticos de la religión tradicional, del católico, por el rezo, por el Ave María. Pero muchos cristianos ya se inventaron sus propios rezos, ya tienen sus propios rezos ahí formulados y son oraciones repetitivas. Mientras las dice está pensando en qué hacer mercado. Mientras hace su oración está pensando en qué le faltó planchar. O mientras hace su oración está pensando en cuánto material o qué es lo que tiene que hacer en el trabajo. Y la oración solamente es una repetición sin sentido. Pero es un clamor, es un hambre, es una necesidad. Hay una búsqueda.
Cuando tienes hambre de comidita, y usted dice, no, es que llevo ya toda la mañana, ya tengo que comer. O llega la noche, o llega el momento y usted tiene hambre, ¿cómo quiere comer? Y quiere comer harto, ¿verdad? No se va a dejar usted transar por ahí con un par de cucharadas, ¿eh? ¿Sí? Usted tiene hambre, llegó al restaurante, llegó a su casa, o usted mismo cocinó, usted misma cocinó, usted no se va a conformar por ahí con un mordisquito de una papa. Usted se sirve su buen platado y se pone harto, y si usted mismo cocinó y sabe lo que hizo, le echa más. Y si nadie lo está viendo, le echa más. Y se tranca su buen almuerzo, su buen plato de comida. Porque tiene que hambre. Así hay que buscar del cielo, con hambre. Así hay que clamar con hambre espiritual, con ganas de que Dios sea tu única salvación, tu única respuesta. Por eso mi invitación hoy, mis hermanos, y a los que vienen por primera vez, disculpen, los regaños para ellos, para ustedes. Pero el asunto, mis hermanos, es que no podemos seguir viviendo una cristiandad superficial, con oraciones superficiales, con un evangelio superficial, diciéndonos palabras bonitas espiritualmente, pero sin consistencia en nuestra necesidad de Dios. Y menos hoy en día con tantas redes sociales, que ahí podemos poner cosas que parecieran espirituales, pero que no van con nuestra realidad. No se trata de convencer al mundo, mis hermanos. Cristianos y no cristianos quieren utilizar las redes sociales para mostrarle a la gente quiénes son, para mostrar un perfil, una cara. Sí, de eso se trata, ¿no? Al fin de cuentas, de eso se trata. Pero ¿a quién quieres convencer? ¿Al mundo o a Dios? Y a Dios no le importan tus redes sociales en términos de que con esa sea que te conozca. Él te conoce desde adentro. Él no necesita abrir el Facebook para saber quién eres tú. Dios no necesita mirar el Instagram para ver qué publicaste, para saber qué estás pensando. Dios sabe qué estás pensando. Dios sabe cuál es tu realidad. Dios te conoce aún antes de que publiques cualquier cosa. Dios sabe quién eres tú. Entonces Dios quiere ver tu necesidad de Él. Él quiere ver tu hambre de Él. Porque Él está dispuesto a escucharnos. Y dice la palabra del Señor: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Quiere decir, esparce como paja todo eso, Señor. Esparce como paja todo eso, Señor, porque no quiero, Padre Santo, que mi vida se vuelva igual. Si nosotros queremos un cambio en nuestra vida, tiene que salir de nosotros todo aquello que estorba, todo aquello que nos sirve. Por eso yo me llamo su atención, que no se trata de pensar en personas. ¿Qué es cosas que son como paja en tu vida, que necesitas que Dios esparza, que Dios quite? A veces ni siquiera son pecados o cosas terribles. A veces son simplemente hábitos, rutinas que nos están estorbando nuestra relación con Dios. Si queremos volver a usar el tema de las redes sociales, ¿cuánto tiempo a veces pasamos así? Y después de media hora, ¿qué te quedó? ¿En qué te aportó? ¿Cómo contribuyó eso a tu relación con Dios de verdad? Lo único que tienes es callo en el dedo ya. De tanto pasar. Pero si necesitamos a veces decir, Señor, ya quiero dejar de pasar así y voy a empezar a pasar así. El mismo dedo, mismo. A veces necesitamos salir un poco de que el mundo nos encierre en su modelo y decir, Señor, yo quiero seguir tu modelo. Le dice en la palabra del Señor: sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque, versículo 7, quiero que nos centremos ahí. Dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Quiere decir, yo no les hice ningún mal.
pero igual me están haciendo mal a mí, me tendieron una trampa. Mis hermanos, esa es la verdadera injusticia en esta vida, que tú no le hayas hecho nada a alguien y esa persona te haya hecho mal a ti. Que tú no estés buscando hacerle mal a alguien, tú no quieres hacerle nada malo al jefe, pero el jefe te tiene ahí cayéndote todo encima. A todos les sube el sueldo menos a usted. O tú no querías tener problemas con tu papá, con tu mamá, no hiciste nada. A veces los hijos decimos, pero es que yo no hice nada, mi mamá me pegó, me regañó. O en muchas circunstancias creemos que no hemos hecho nada, pero vienen los problemas, vienen las circunstancias. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Y escúchame bien. ¿Es verdad cuando nos quejamos que es sin causa? ¿O hay causa? Porque muchas veces nos sentimos víctimas, sentimos que todo nos está pasando porque somos inocentes, no hicimos nada malo, sin causa, pero la realidad, mis hermanos, es que si nos ponemos bien juiciosos a revisar detalle por detalle, la mayoría de las cosas que pasan son consecuencia de nuestras acciones. La mayoría de las cosas que a veces no salen como quisiéramos o que nos estorban en nuestra vida es porque nosotros estamos con causa permitiendo que eso pase. Y ahí es donde tenemos que examinarnos y decir, Señor, ¿realmente es sin causa lo que me está pasando? ¿O lo que tengo es que arrepentirme? ¿Aló? ¿O lo que tengo es que pedirte perdón, Señor? Porque he sido necio, he sido negligente, Señor. Como pastor me encuentro con muchas conversaciones a lo largo de mi vida y mucha gente dice, yo no volví a la iglesia, pastor, porque entre más iba, más problemas. Eso fue que me volviera cristiano y en lugar de salir de problemas, más cosas empezaron a pasar. Yo por eso no volví. Yo por eso no regresé. ¿Y cuánto llevas sin congregarte? Les pregunto a veces. No, 2 años, 3 años. ¿Y cómo ha estado tu vida en estos 3 años? ¿Libre de problemas? No, pues la realidad es que sigue. Entonces, ¿era ir a la iglesia el problema? O más bien ir a la iglesia te dio la oportunidad de ver que había problemas y situaciones que eran tu responsabilidad. Que eran problemas que tenías tú que tomar decisiones y no las tomaste. Porque mucha gente dice, es que empecé a buscar de Dios y se me alborotaron los problemas. Claro, se te abrieron tus ojos. Claro, el Señor quitó la venda y te empezaste a dar cuenta que si seguías por ese camino ibas mal. Pero tenías que tomar decisiones. Tenías que cortar con esa amistad, tenías que cortar con ese negocio, tenías que cortar con ese hábito, tenías que cortar con ese negocio, tenías que cortar con ese noviazgo, tenías que tomar decisiones, tenías que darle prioridad a lo importante. Y como no tomaste las decisiones, solo viste el escenario y te asustaste. Y por eso muchos no vuelven a la iglesia, porque vieron el escenario y dijeron, no. Tengo que responsabilizarme de mi vida espiritual. Yo mejor sigo haciéndome loco. Y más bien le echamos a la culpa a la iglesia. Que en otras palabras es echarle la culpa a Dios. Y no es nuevo el tema. Adán y Eva, el Señor cuando los llamó a cuentas les dijo, bueno, ¿por qué comieron del fruto que les dije que no comieran? Y Adán le echa la culpa a Dios. Lea bien y verá que no le echó la culpa a la mujer exactamente. Le echó la culpa a Dios. Le dijo, la mujer que tú me diste, esa me hizo fallar. La mujer que tú me diste, en otras palabras, la culpa la tiene usted, Dios. ¿Cuántos escogieron a cuántos nos obligaron a casarse con la que es su esposa? ¿O cuántos nos obligaron a casarse con el que es su esposa? Le pusieron un arma y lo llevaron ahí con el arma en la espalda al altar. El 99% de los casos fuimos nosotros los que escogimos. ¿Sí o no? Pero después es una quejadera, la mujer que tú me diste, el esposo que tú me diste. ¿Usted lo escogió? ¿Usted la escogió? Entonces tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones. Porque David está diciendo, Señor, yo quiero que tú te pongas en mi defensa y que vayas en contra de los que sin causa
me están haciendo daño. Sin causa me están haciendo mal. Yo no les he hecho nada malo, pero sin causa me están lastimando. Pero ahí David, tal vez solo David, tenía claro que era sin causa. La pregunta para nosotros hoy, 2025, 30 de noviembre, ¿es realmente todo en tu vida sin causa? ¿O es necesario tomar conciencia de nuestra responsabilidad? ¿O es necesario decir, Señor, sabes qué, más bien perdóname porque he sido necio? Perdóname, Señor, porque he sido flojo, floja. Perdóname, Señor, porque llevo tantos años de cristiano y ahora apenas solo 2-3 minutos cada semana. Ayúdame, Señor, porque conozco de ti hace tantos años y a duras penas me sé por ahí 3 o 4 o 5 versículos de la Biblia. Y entonces ahí ya empezamos a sonar feo el mensaje, ¿verdad? Ya empezamos a sentir como el pastor. No se van a estar conmigo. O bueno, si quieres, sí. Pero al final es Dios quien te conoce. Amén. Y somos nosotros los que tenemos que asumir una responsabilidad. Amén. Si sin causa has tenido problemas, clama al Señor. Si sin causa han venido cosas a tu vida, clama al Señor. Pero clama de verdad sabiendo que es sin causa, porque has sido entendido, has orado para ver si es sin causa o qué causa hay en tu vida. Pero aún, si eres responsable, si hay causa en tu vida, entonces con mayor razón clama pidiendo misericordia por ti mismo y pidiéndole al Señor que te libre de las consecuencias, que te libre de las circunstancias. Y dice, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que le escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en él. Porque dice que sin causa escondieron, le pusieron una prueba, una cueva, un carácter para que se cayera ahí. Y él está diciendo, Señor, que el que ha hecho eso contra mí caiga en su propia trampa. Para los que quieran conocer más historias así, hay una historia muy bonita de Mardoqueo que habla acerca de esto. Ahí se lo dejo como tip. Pero entonces dice el versículo 9, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará ¿en quién? En su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de los que no me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Él está diciendo, Señor, yo clamo a ti y lo único que quiero es que yo mismo, mi alma, pueda estar seguro de gozarse de tu salvación y de saber que tú eres el que me rescata. Y ese es nuestro clamor, saber que no importa lo que ya estás viviendo o lo que vendrá, tú clames al Señor y sepas que Él va a estar ahí. Porque muchas personas pueden estar en prueba en este momento, pero otras no. Otra vez usted dice, no, pastor, yo ya he pasado por unas y ya Dios me ha salvado, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Así que siempre tenemos que tener la seguridad de que Cristo, Él es nuestra salvación. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 13 y 14 y ahí vamos a terminar. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado y humillado. Y se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia alma. Termino con esto, mis hermanos. ¿Queremos la misericordia del Señor? ¿Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros cuando hayan problemas? ¿Queremos que Dios sea misericordioso cuando nosotros necesitamos que Dios venga a nuestro rescate? ¿Que Dios pelee contra nuestros enemigos físicos o espirituales? ¿Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros? Es una pregunta, hermanos. ¿Sí queremos o no? Pues dice la palabra del Señor, misericordia quiere en los sacrificios. Debemos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y ahí lo que está diciendo David es, aunque mis enemigos se levantaron contra
Aunque las personas ahí estaban, cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de cilicio, yo me humillaba. ¿Clamas igual por tu enfermedad como por la enfermedad de otro? Ojalá sea así, hermanos. Porque cuando uno ora por su problema, uno ora con toda su intensidad, ¿verdad? Pero a veces cuando hay que orar por la enfermedad del otro, Señor, y que se mejore rápido. Que no moleste. Pero ojalá tengamos ese mismo sentir, Señor. Si usted está orando por la salud de otro, ore como si fuera la suya. Si usted está orando por el problema de otro, ore como si fuera el suyo. Si usted está orando por la solución de una situación en su vida, usted le va a poner ganas. Pero si estás orando por la solución de otra persona, póngale también las mismas ganas. Porque a veces nosotros oramos muy superficialmente por otros. Y le decimos a todo el mundo, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti. Pero la realidad es que a veces se nos olvida, o no lo hacemos como con la misma intensidad. Por eso cuando nos reunimos aquí en oración a las 10:30 de la mañana, es una oportunidad para que por lo menos se acuerde de todas esas oraciones que usted prometió. ¿Amén? Amén. Y entonces venga y póngalas acá, delante del Señor. Porque a veces le decimos a mucha gente, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti. Pero es necesario que saquemos el tiempo. ¿Qué se la pasará haciendo el pastor entre semana que no hace nada? No, estoy orando por ustedes. Y muchas veces no me puedo dormir pensando en orar por una o por otra situación que llega a mis oídos. Y mi pregunta que siempre me hago es, la persona que me pidió oración, la persona por la que yo estoy orando, y aquí yo estoy sintiendo ese dolor, ¿está orando igual por sí mismo? Siempre me hago esa pregunta. Y solo Dios lo sabe. Porque me escriben, pastor, ayúdame a orar por esto, ayúdame por esto. Yo, está bien, hago caso. Pero yo digo, esa persona está orando por su necesidad. Estará clamando, estará orando tanto como pide que otros oren. Ahora, pero si te piden a ti que ores por otro, ¿cómo estás orando tú por esos otros? Que no es responsabilidad. Ese mensaje no es solo para el pastor, amén. Es para todos. Entonces ahí lo que dice es que él estaba clamando, orando, aún ayunando por otros. Y por eso terminamos diciendo, Señor, tú eres mi clamor. Porque sea por mí o sea por otros, la respuesta depende de ti. La respuesta depende de ti. Cierren sus ojos y entonces hagamos un clamor